el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Consejero, adelante, por favor, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Comparezco ante ustedes para, tras la celebración esta tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se ha debatido el borrador de un debate de actuaciones contra el COVID-19. El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro ya ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del Reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Por este motivo, el propio ministro Illa ha trasladado a los consejeros, al término de la reunión, que enviaría ese borrador para su trabajo en la ponencia técnica de alertas de salud pública. Posteriormente deben pasar por la Comisión de Salud Pública y, tras todo ese trabajo técnico, debatirse de nuevo en pleno del Consejo Interterritorial, como así han expresado la mayoría de las comunidades autónomas, incluso las que han votado a favor de este borrador. Consideramos que este documento recoge decisiones que atañen a todo el Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, a derechos fundamentales y a la libertad de millones de personas. El ministro Illa ha utilizado el Consejo Interterritorial para imponer medidas que van en contra de la voluntad de muchos españoles allí expresada. Y nosotros siempre hemos apostado por esa mejora del documento, por el diálogo, por seguir avanzando y por dar un respaldo técnico a todo ese tipo de decisiones. Soy el primero que conoce con todo detalle y al momento la situación de nuestro sistema sanitario, de cómo van evolucionando los contagios, de cómo está dando nuestro sistema respuesta asistencial. Incluso vamos valorando otra serie de parámetros que nos indican cómo va esa evolución de la pandemia dentro de nuestra región, y todos estos indicadores indican que va en una situación favorable. Por lo tanto, yo creo que ese mensaje de alarma, de crispación que está trasladando el ministro de Sanidad y, por lo tanto, el Gobierno de España hacia Madrid, desde luego que no es el mensaje que quieren y que saben los madrileños que tiene que ser. Nosotros, por lo tanto, seguimos ofreciendo ese diálogo a pesar de no haber sido escuchados, de no haber querido avalar con equipos técnicos esas medidas que se quieren aportar en ese borrador. A pesar de todo, nosotros seguimos en esa vía del diálogo, de avanzar, de combatir contra el virus, de sobre todo dar respuesta a esta situación que está viviendo toda España, que vive todo el mundo y que, desde luego, seguimos, a pesar de todo, insisto, mostrando esa vía de diálogo y esa vía de entendimiento que no solo era de esa reunión que mantuvieron la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Gobierno, era la única vía en la que había que actuar, que era sobre medidas en cuanto a las actuaciones que debíamos de realizar en zonas de alta transmisibilidad. Había otra serie de medidas que también acompañaban y que, desde luego, el Gobierno de España todavía no ha mostrado ni la más mínima actitud de tratar de ayudar a nuestra comunidad. Yo les voy a decir, sobre todo transmitiéndole, por supuesto que nosotros siempre hemos estado preocupados por el comportamiento de la pandemia en nuestra región. No hemos dejado de estarlo en ningún momento. Desde cuando se produjeron los primeros casos, allá por finales del mes de febrero, hasta el día de hoy, nunca hemos dejado de preocuparnos, pero somos realistas y somos conocedores de cuál es la situación. Y, desde luego, la situación, aunque siempre nos preocupará, aunque haya un único contagio, desde luego la situación está en una fase estable y empezamos a tener esas primeras señales de que empezamos a entrar también en una situación favorable. Tengo que decirles que el número de contagios de una semana, de la penúltima semana a esta última semana, ha bajado de 28.000
a 22.000 casos, que vamos detectando que el número de ingresos sigue descendiendo día tras día, que vamos denotando cada vez menor presión dentro de nuestras urgencias hospitalarias, la presión en cuanto a las llamadas a SUMA, que es nuestro servicio de emergencias, o también incluso los casos que se van atendiendo en la atención primaria, y siempre con la debida prudencia y con el debido respeto, la situación empieza a estar controlada. Por lo tanto, sería difícil entender que todas estas medidas que quiere imponer el Gobierno de España, sin haber utilizado, ni siquiera haber escuchado a la Comunidad de Madrid en sus peticiones, desde luego que sería muy difícil de entender por parte de los madrileños. Nosotros hemos utilizado un sistema de monitorización, de seguimiento de la pandemia, estudiando toda la epidemiología y qué respuesta tiene nuestro sistema asistencial, que está capacitado, que tiene esa elasticidad para poder dar esa respuesta, y también con una gran capacidad diagnóstica, que es lo que nos ha permitido conocer perfectamente cómo se comporta la pandemia en nuestra región. Con todos esos datos nosotros vamos a conseguir tomar esas decisiones restricciones que ya estamos aplicando y donde estamos viendo ya los resultados. De hecho, en la evaluación de la primera semana de estas medidas, de esas 45 zonas básicas de salud, 29 han mejorado sus datos. Por lo tanto, sería muy difícil que con esta situación epidemiológica y asistencial, y sobre todo habiendo tomado medidas, porque Madrid ni ha dejado de tomar ni nunca esas medidas, lo hizo, lo hace y lo hará. Siempre va a seguir tomando las medidas que sean mejor para contener al virus y para dar esa solución. Nosotros no entendemos la imposición. Siempre hemos establecido esa vía de colaboración entre las dos administraciones con lealtad, pero una lealtad que no se ha producido por parte del Gobierno de España. El Gobierno de España tiene prisa por intervenir en Madrid y no por luchar contra el virus. Nosotros sí que lo vamos a hacer, y sobre todo con ese mensaje de tranquilidad a los madrileños, que estamos a su lado, que estamos cuidando de ellos y que desde luego vamos a dar las soluciones para conseguir doblegar esta pandemia y para salir cuanto antes de ella. Muchas gracias. Gracias, consejero. Son las 8 de la tarde y 56 minutos. Iniciamos ahora, por tanto, la rueda de prensa. Primera pregunta por escrito, la formula desde La Sexta.